Listra. Hola graciosos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a... Siento que traigo esta pulserita que ahorita me estaba haciendo burla a nuestro gran productor porque hace mucho ruido y yo así los voy a saludar. Es para que me escuchen. Pero bueno, que me da mucho gusto que estén una vez más aquí sintonizando este es su podcast de confianza. Siento que me acostumbré a decir eso. Pero bienvenidos una vez más a uno de nuestros episodios, nuestros videos, donde quiera que nos estén sintonizando. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la oración. Pero antes de que empecemos con el tema principal del día de hoy, vamos a que corra la intro. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar sobre la oración. La verdad es que creo que especialmente estos últimos episodios hemos estado hablando sobre temas que sean muy accesibles a todos, sobre todo a aquellos que están empezando en fe, debido a que gracias a Dios hemos estado teniendo alcance con algunas personas que no meramente vienen de un contexto cristiano. Y de todas maneras, para todos aquellos que sí venimos de un contexto cristiano, que estamos acostumbrados a este tipo de cosas y ya tenemos, digamos, una cultura de iglesia, sigue siendo bueno que volvamos a el inicio, que volvamos a nuestras raíces y que recordemos lo importante que es que nos mantengamos en oración, que nos mantengamos en comunión, que nos mantengamos buscando también compartir el evangelio. Entonces, pues bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre cómo es que sí es una necesidad real de cada uno de nosotros el que estemos dependiendo de Dios en todo momento a través de la oración. Y sé que poco se habla de que muchas personas tienen varias dudas sobre la oración que no siempre exponen en sus iglesias o que no siempre son resueltas y van como aprendiéndose. Y también creo que es muy bonito que el Espíritu Santo está todo el tiempo acompañándonos y todo el tiempo dándonos dirección, de manera que cuando nos sentimos como desubicados, cuando no sabemos qué libro de la Biblia leer, cuando tenemos situaciones en las que necesitamos guía para nuestro crecimiento espiritual, es el Espíritu Santo el que nos va dando dirección. Hace poquito platicaba con dos de mis mejores amigas y estábamos justo preguntándonos entre nosotras cómo hacemos nuestro devocional. Entonces me pareció como muy interesante que coincidíamos en varias cosas. Y es que digamos que ninguna de las tres se comunicó con las tres previo a esto, para preguntarnos una a la otra cómo es que nosotros empezamos a leer la Biblia, empezamos a orar, empezamos a sentir dirección en cómo leer la Biblia, ¿no? Hay muchas personas que lo hacen Biblia en un año, otras que se van, solamente han leído el Nuevo Testamento, otras que solamente se dedican a ver devocionales ya escritos como los que tenemos en YouVersion o los que hay en sus iglesias locales. Entonces me pareció interesante que, como les decía, no nos habíamos compartido esto y las tres como coincidíamos en algunas cosas. Por ejemplo, hubo un momento en el que yo le pregunté al Señor como, ¿qué es lo que tengo que leer ahora? ¿Qué libro es bueno para que yo estudie? Y me dijo que Hebreos. Y una de mis amigas también recibió que era Hebreos, o sea, en diferentes partes del año, pues, o sea, no en el mismo tiempo de nuestra vida tampoco, pero el mismo libro. Y también con otra de mis amigas coincidía justo en que queríamos como poner atención en leer en orden y estas cosas, ¿no? Entonces, por eso es importante la vida devocional en oración, de intimidad y comunión con Dios, porque Él te dirige aún en esos pequeños detalles, aún cuando dices, bueno, y voy a abrir la Biblia, ¿y en dónde lo voy a abrir? ¿Por dónde empiezo? ¿Se te hace muy pesado en el Antiguo Testamento? No sé. Y tienes dudas sobre qué es lo que puedes hacer, por dónde empezar, algo que se acople primordialmente a las necesidades que tienes en este momento en tu vida. Entonces es el Espíritu Santo el que te puede dar dirección de que leas Hebreos, de que leas Juan, Judas, que leas los evangelios en orden, o que en vez de leer Mateo, como siempre ahora leas Juan y así. Entonces
hoy el ejemplo que vamos a usar justo también tiene no mucho tiempo que pasó la Semana Santa, y menciono esto porque son las fechas en las que más vemos toda la obra de Jesucristo, cómo fue todo el proceso para que Él llegara a la cruz, su vida terrenal y su obra también, su sacrificio. Entonces, ya que vimos esto, estaba pensando justamente en esta necesidad que ha surgido en el podcast de que hablemos de las raíces de nuestra vida cristiana, ¿no? Por ejemplo, la oración, que es algo vital y que tiene que estar sí o sí desde el principio en tu vida devocional para que tú puedas ir creciendo espiritualmente. Entonces, definitivamente la oración es un recurso que Dios nos ha dado para permanecer en comunión con Él. Y podemos ver en Jesucristo, sobre todo, por eso les mencioné lo de la Semana Santa, cómo era su dependencia del Padre. Jesucristo es nuestro mejor ejemplo de oración, comunión e intimidad con Dios. Entonces, uno de los momentos más vitales para Jesús, todo su ministerio, Él fue dependiente de Dios y estuvo pendiente de lo que Dios quería hacer, las personas a quienes Él era dirigido para sanar, y Dios le daba sabiduría también a través del Espíritu Santo para ser dirigido en los milagros y cada una de las cosas que Él fue haciendo a lo largo de su ministerio. Uno de los puntos muy importantes es justamente el momento en el Getsemaní. Entonces, es una parte muy estudiada en Semana Santa y ahora también nos sirve a nosotros. A lo largo de la vida de Jesús vemos su oración, pero especialmente en el Getsemaní vemos su dependencia de Dios y su sometimiento a Dios. Entonces Jesús es Dios también, pero siendo hombre decidió someterse a la voluntad del Padre completamente, y ese es sí o sí un ejemplo que nosotros tenemos que seguir para vivir una vida devocional que dé frutos, para vivir una vida espiritual, cristiana, que dé frutos también. Entonces, como hijos de Dios, lo que nosotros más necesitamos es conocerle cada día más, recibir su amor y amarle. Es difícil que nosotros empecemos a amar a Dios nada más porque somos muy buenos. Primero necesitamos recibir su amor, y vamos recibiendo su amor a través de su cuidado, vamos recibiendo su amor a través de su palabra, vamos recibiendo su amor en su seguridad, en su paz, en el tiempo que dedicamos para Él. Hace poquito también escuchaba que de pronto una de las cosas que nos pasa es que tenemos a la oración como si fuera un medio a través del cual entregamos cartas a Dios, hagan de cuenta, como cartas escritas o cartas habladas, en las que solamente le decimos todo lo que necesitamos y le agradecemos lo bueno que ha sido, y hasta ahí se termina. Entonces es importante que nosotros veamos que cuando nosotros nos acercamos al Evangelio, cuando conocemos a Jesucristo, tenemos que ver nuestra relación con Dios, nuestra relación con la Trinidad como una relación bilateral. O sea, no es nada más que nosotros entregamos peticiones y agradecimientos, también tenemos que estar dispuestos a escuchar lo que Él quiere decir. Entonces, el que tú le hagas preguntas a Dios está bien, y Dios está completamente dispuesto a contestarte porque Él quiere que lo conozcas, porque Él quiere que tú entiendas. A lo mejor hay cosas que no entenderás del todo, pero Él sí quiere darte sabiduría, entendimiento, dirección, de tal forma que vivas realmente la intimidad que Él tiene planeada contigo desde el principio y que tiene planeada para cada uno de nosotros desde que creó al ser humano. Entonces es importante que tengamos presente justamente esto, que no nada más estamos teniendo una vida de oración porque tenemos muchas necesidades y peticiones y estamos constantemente entregándole a Dios este tipo de necesidades y peticiones, y entonces nada más oramos todos los días por los alimentos, y oramos todos los días antes de dormirnos para dar gracias y para pedirle por todas las preocupaciones de hoy, de esta semana, los pagos de este mes, no sé, ¿no? No es como que nada más estemos entregando una lista de preocupaciones o de situaciones con las que no nos queremos quedar y se la damos y se la damos. O sea, tenemos que aprender a guardar silencio para que Él traiga instrucción. Podemos aprender a que cuando hacemos nuestro devocional, siempre que terminamos de leer la Biblia, podemos
guardar silencio un momentito después de haber leído, de haber meditado, de haber escrito, que también ahorita vamos a platicar un poco sobre la oración escrita. Es muy, muy útil. Incluso científicamente está comprobado que cuando tú escribes lo que sientes y lo que piensas y entiendes, se queda muchísimo más grabado en ti. Pero es importante justamente que tengas tú presente que la oración es un momento para que tú puedas tener conocimiento íntimo de Dios, que Dios se revele en las áreas particulares de tu vida. Puede que haya muchas cosas que estés recibiendo en la iglesia, en los sermones, en las predicaciones, pero hay muchas otras cosas que personalmente Dios va a decirte a ti cuando tú te dispongas en un tiempo para buscarle. Entonces, nuestro ser, como les mencionaba también ahorita, fue diseñado para que nosotros tuviéramos comunión con Dios. Entonces, en nuestro ser también existe un anhelo, de cierta forma, de tener intimidad con Dios. Y también es nuestra mayor necesidad aprender a depender de Cristo en todo momento y en toda circunstancia. Entonces, hay muchas personas que no conocen el Evangelio y que aún así sienten una necesidad de hablar con Dios, de cuando se sienten tristes o en momentos complejos, es cuando buscan a Dios. Y a veces no se explican por qué buscan a un ser supremo cuando están en situaciones complicadas o así, pero fuimos diseñados para eso. Entonces, espiritualmente sí somos sensibles a eso y sí vamos a tender a buscar de alguna manera ese consuelo espiritual o esa llenura espiritual, aunque a veces no la buscamos en donde debemos, pero bueno. Entonces, no puede ser posible que nosotros saciemos la necesidad que tenemos de conocer a Dios, de crecer espiritualmente, si no tenemos una vida de oración. El Señor Jesús en los evangelios, especialmente en Mateo, en el Sermón del Monte, nos enseña a orar a través del Padre Nuestro, que yo creo que también en cultura general mexicana, la mayoría de las personas se sabe el Padre Nuestro, ¿no? Entonces, no es como que de pronto pensemos que solamente tenemos que repetir el Padre Nuestro así como está escrito, como lo hacen algunas otras religiones, ¿verdad? Sino que también tenemos que tener presente que Jesús enseñó el Padre Nuestro como un modelo de oración, ¿no? Para que estemos dependiendo de Dios en todas las áreas, en nuestros alimentos, en nuestras necesidades básicas, en las situaciones en las que nos hace falta perdonar, pedir perdón, ¿no? Todo lo que va mencionando el Padre Nuestro. Entonces, otra cosa que podemos ver, además de que Jesús nos dejó el modelo de oración, también nos dejó un modelo a través de su vida de cómo orar, porque él, como dice Marcos 1:35, él oraba y se apartaba aún a lugares desiertos, y además menciona también los evangelios ciertos detalles como que lo hacía temprano, lo hacía de madrugada. Y es muy interesante también, ahorita vamos a ir platicando un poco sobre eso, que cuando nosotros dedicamos un tiempo de búsqueda a Dios en la madrugada, temprano, antes de que nada suceda, obtenemos como que somos más sensibles espiritualmente cuando estamos haciéndolo temprano, no a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana, cuando nos destinamos a pararnos a las 4 o 5 de la mañana a orar, a hacer nuestro devocional o tener un tiempo de intimidad con Dios. Como que de verdad es muy distinta la experiencia de hacer un devocional así de temprano que cuando lo haces a lo largo del día o cuando el día se termina. Y además también muchas personas mencionan igual que de pronto cuando en los primeros 30 minutos de tu día en los que te estás despertando, lo primero que recibe tu cerebro es en lo que va a estar presente todo el día, ¿no? En tu cabeza. Entonces, qué mejor que lo primero que hagas sea tu devocional, sea tu búsqueda de intimidad con Dios o sea orar, ¿no? En la presencia de Dios. Entonces es bien importante y Jesús justo nos modeló este ejemplo de orar desde temprano y orar en todo tiempo para depender de Dios. Entonces nosotros podemos aprender en la oración del Getsemaní, que es la que les estaba mencionando hace un momento, que necesitamos tener una vida de oración porque esto es esencial para nuestras vidas y sobre todo también en los momentos en los que estamos atravesando crisis. Entonces, hay por lo menos 3 razones de las cuales vamos a platicar hoy por las cuales la oración es importante. Primero, porque nos permite reafirmar nuestra identidad como hijos de Dios.
Segundo, porque la oración nos permite reconocer y expresar nuestras incapacidades. Y tercero, porque la oración nos permite aceptar también la voluntad de Dios sobre la nuestra. Y estos 3 puntos justamente están ilustrados en esta parte de Jesús en el Getsemaní, en Mateo 26, del 36 al 46. No lo vamos a leer completo, pero sí sabemos que en este momento de la vida de Jesús, él estaba por ser entregado, había llamado a 3 de sus discípulos, a que oraran con él. Entonces él se apartó a un lugar aparte a estar orando, y Jesús estaba atravesando una situación de verdadera angustia, de temor quizás incluso, porque estaba a punto de morir, a punto de ser entregado, y él sabía todo lo que iba a atravesar, que iba a cargar el peso del pecado completo sobre su vida. Y era una situación que como ser humano lo retaba, porque implicaba muchas emociones y además atravesaba únicamente la preocupación mental, porque también iba a tener que atravesar sufrimiento físico, ¿no? Entonces, este momento en la vida de Jesús nos explica perfectamente bien lo que nosotros tenemos que hacer cuando atravesamos momentos así, retadores, momentos de temor, momentos que nos generan miedo, y que sabemos que tenemos que atravesar, o que se presentó alguna situación que estamos atravesando y no podemos evadir, y tenemos que atravesarla de la mejor forma. Podemos atravesarla como lo atravesó Jesucristo, ¿no? Dependiendo del Padre. Entonces, las palabras que Jesús utiliza para dirigirse al Padre es Padre mío. Y quiero que te pongas a pensar un poquito de qué manera te enseñaron a orar a ti, o cómo es que tú le llamas a Dios cuando estás en oración. Puedes decirle Señor, le dices Padre mío, Padre nuestro. He escuchado también, hay un hermano en mi iglesia que dice amantísimo Padre. Y así, ¿no? ¿De qué forma te refieres a Dios cuando estás en oración? Esta forma en la que tú todo el tiempo que estás orando te refieres a Dios es justamente como una forma en la que tú reconoces quién es Dios para tu vida, y eso también, al practicar la oración continuamente, eso afirma tu identidad como hijo de Dios, porque te reconoces a Dios como superior a ti, reconoces a Dios como tu Padre, como tu Señor, como tu guardador, como tu amantísimo Padre, alguien a quien amas, alguien que te ama, y eso reafirma tu identidad en Dios. Entonces, Padre mío también, que era como Jesús le hablaba a Dios, Padre mío también nos deja ver la intimidad que Jesús tenía con el Padre. En Marcos 14:36 dice Abba Padre, que significa papito. Reafirma esta idea de confianza e intimidad con el Padre. Y puede ser que también nosotros de pronto, no sé cómo hayan sido enseñados a orar ustedes, pero que de pronto cuando empiecen a orar le digan así, Abba Padre, ¿no? A lo mejor porque lo escucharon en una canción, porque lo leyeron en la Biblia, pero esto también refleja cierta intimidad, cierta cercanía, y volvemos a lo mismo, sigue reafirmando en ti quién es Dios para ti, ¿no? Porque no te estás acercando con confianza, pero con reverencia, porque es Dios. En el episodio pasado hablábamos un poquito también sobre estos temas, no es lo mismo, pero parecido. Hablábamos sobre los deseos y sobre cómo es importante que nosotros estemos en oración constantemente, llevándole a Dios todo lo que atravesamos a lo largo de nuestra vida, nuestras preocupaciones, deseos justamente, y todo lo que estamos atravesando. Entonces, de esta forma también nosotros, ahorita que estamos hablando sobre la oración, es importante que reconozcamos que Dios es superior, pero que no nos acerquemos a Él como si estuviéramos en una entrevista de trabajo, como si tuviéramos que quedar bien con Él. Podemos ser completamente transparentes con Él, con lo que sentimos, con lo que pensamos, y además podemos acercarnos a Él con la confianza de llamarle por lo que Él significa para nosotros, ¿no? Hay una joven en mi iglesia que siempre que da una palabra, un consejo, lo que sea, siempre dice papá. A papá le gustaría esto y así, ¿no? Entonces, a mí me parece que definitivamente lo hace porque ella reconoce en su vida a Cristo, a Dios, como su padre. Entonces, sí, la manera en la que tú
¿cómo se dice? Le dices a Dios. Es una manera en la que entiendes y reconoces quién es Él para ti, ¿no? En tu vida. Entonces, cuando nosotros nos acercamos al Padre a través de la oración, somos confrontados con su amor, y cuando empezamos a adorarle también, al estar orando en su presencia, todas las tentaciones que estemos atravesando, todas las circunstancias difíciles que estemos atravesando, van a ser, a lo mejor no se van a resolver en cuanto termine tu oración, pero se van a diluir tus preocupaciones delante de su presencia, y va a ser diferente tu caminar. Hablábamos hace algunos episodios, y siento que de repente menciono un buen los anteriores episodios y siento que no todos los ven todos, pero ahí están, si los quieren ver. Pero bueno, hablábamos hace algunos episodios sobre la armadura de Dios y cómo es importante que justamente a través de la oración y de la búsqueda de intimidad con Él, portemos esta armadura de la fe. Y algunas de las formas en las que nos ponemos esta armadura de Dios, y yo creo que es casi que la única, es la oración. Entonces, para que tú experimentes su paz, para que tú experimentes su esperanza, sus promesas, su tranquilidad, es necesario que estés en oración, ¿no? Entonces, como les decía, no es como que de repente vas a decir amén y se desapareció el problema, ¿no? O revivió el familiar que acabas de perder, o se desaparecieron las situaciones económicas o las complicaciones, las peleas que estás atravesando, ¿no? Pero vas a experimentar su paz. Y justamente menciono esto de la armadura de la fe porque hablábamos, por ejemplo, del calzado con el apresto de la paz. Entonces, cuando nosotros experimentamos la paz de Dios, qué interesante que esa pieza de la armadura esté en los pies, porque si no estuviera en los pies sería difícil caminar por la vida cuando estás intranquilo, cuando no sientes paz, cuando no sabes, no te sientes tranquilo porque no sabes qué vendrá, qué decidir, por ejemplo, ¿no? Entonces, de esa forma, a esto es a lo que nos referimos, cuando estás atravesando situaciones complicadas de tentación, circunstancias difíciles que no puedes controlar tú, puedes experimentar su sabiduría, su gracia y su paz a través de esa situación, ¿no? Hace poquito también mi mamá mencionaba que los cristianos no podemos vivir una vida de tristeza porque aunque atravesemos circunstancias difíciles que no vamos a poder evitar, no las atravesamos igual, no las atravesamos pues decaídos y sin rumbo y sin dirección, y no las atravesamos sin esperanza alguna, no, las podemos atravesar con toda tranquilidad. A lo mejor no las vamos a evitar ni las vamos a desaparecer, pero las vamos a atravesar distinto, las vamos a vivir distinto y vamos a aprender de ellas. Entonces, la oración también, el segundo punto que les mencionaba, nos permite reconocer y expresar nuestra incapacidad. Jesús en la oración del Getsemaní dice: si es posible, pase de mí esta copa. No significa que Jesús estaba renunciando a cumplir la voluntad del Padre, más bien estaba reconociendo lo difícil que era aquel momento de morir en la cruz por nuestros pecados. En la oración del Getsemaní, Jesús también estaba reconociendo la necesidad que él tenía de ser auxiliado por su Padre. Y Lucas 22:43 nos dice que un ángel del cielo apareció para fortalecer. Entonces, si nosotros nos disponemos a en oración conocer íntimamente al Señor, expresarle nuestras angustias, nuestros temores, nuestras deudas, nuestras emociones y todo lo que atravesamos, vamos a recibir, así como Jesús lo hizo, la fortaleza del Padre para enfrentar lo que tengamos que enfrentar. Si no reconocemos nuestra incapacidad, no tendremos entonces la necesidad de orar, porque vamos a estar caminando y dependiendo únicamente de nuestras fuerzas. La oración nos permite humillarnos delante de su presencia y reconocer nuestras incapacidades, pero también reconocer que Él tiene eterno poder para ayudarnos. Marcos 14:36 dice: y decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparte de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y quiero leerles un pequeño pedazo de yo creo que este libro ya es de mi top 3 libros favoritos y yo lo recibí de cumpleaños el año pasado.
y wow, de verdad me encantó. Se llama No desperdicies tus emociones, de Alejandra Sura. Y les voy a leer este pedacito de este libro. La voluntad del Padre tenía prioridad sobre las emociones de Jesús, pero eso no evitó que las expresara, que él expresara lo que estaba sintiendo de forma clara y abierta. Jesús modeló lo que todos los creyentes podemos hacer cuando expresamos nuestra angustia sin reservas a Dios, aunque en lo que estemos sintiendo y queriendo, lo que estemos sintiendo y queriendo sea totalmente opuesto a su voluntad. Jesús no oró de esta forma porque creyera que la voluntad del Padre era salvarlo de la angustia de la cruz, sino porque estaba hablando con su amoroso Padre. El Padre era su más seguro refugio para expresar lo que verdaderamente sentía. Jesús sabía que el Padre conocía por completo su corazón, y aunque sus sentimientos eran contrarios a la voluntad del Padre y Jesús lo expresara con tanta franqueza, él no dejaría de hacer la voluntad del Padre. Y puse este pedacito de este libro porque cuando nosotros atravesamos emociones complicadas, es difícil que nos sometamos a Dios porque atravesamos enojo y no queremos saber de nadie. Atravesamos impaciencia y no queremos saber de nadie tampoco. Atravesamos las emociones complicadas de forma complicada. Y no nos damos cuenta que incluso nuestras emociones son oportunidad de conocer a Dios, de ver a Dios nuevamente, porque nuestras emociones, y justamente de lo que habla este libro es de esto, ¿no? Nuestras emociones a veces son tan complicadas que delatan lo que viene de nuestra naturaleza caída, lo que viene de nuestros deseos pecaminosos, lo que viene de nuestro pecado antes vivido. Entonces, cada una de nuestras emociones complicadas, porque nos sentimos invalidados, porque nos sentimos desprotegidos, inseguros, porque tenemos estas emociones que provienen de necesidades básicas que tenemos como seres humanos que no están siendo atendidas, revelan áreas y son oportunidades para que Dios muestre su gloria a través de esto, ¿no? Puede ser que tú estés atravesando inseguridad incluso de participar en tu grupo de jóvenes, en tu iglesia, y eso tal vez esté denotando que no has terminado de recibir la identidad que tienes como hijo de Dios y que aún no te has cimentado en que Dios también quiere hacer algo con tu vida, en que Dios también ha depositado propósito para ti, ¿no? Entonces, nuestras emociones son oportunidades de llevarlas en oración como lo hizo Jesús en el Getsemaní. Reconocerlas no significa que las vamos a validar y que entonces se la estoy diciendo a Dios y esto es lo que voy a hacer para siempre. No, estás expresándole a Dios lo que estás atravesando, lo que te está conflictuando, y es una oportunidad para que Dios se glorifique en medio de eso, para que te recuerde tu identidad como hijo, para que te dé seguridad para enfrentar lo que tengas que enfrentar como lo hizo Jesús. Y último punto, la oración nos permite aceptar su voluntad sobre la nuestra. En el versículo 42 de la oración del Getsemaní en Mateo 26 dice: otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Después de mantenerse orando, Jesús alcanza la victoria y reconoce que por encima de lo que él estuviera sintiendo, del temor, de la angustia, que también los evangelios nos dicen que estaba muy triste hasta la muerte y que sus gotas de sudor eran como gotas de sangre, expresando lo complicado que era para él estar atravesando este momento de angustia. Jesús, al final de su oración, recibe fortaleza y alcanza la victoria de tal forma que es fortalecido para enfrentar la cruz. Entonces, la oración de esa misma manera para nosotros es un proceso por medio del cual somos equipados para entender el plan de Dios para nuestra vida y ser renovados en nuestra mente para comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, como lo dice Romanos 12:2. Entonces, el secreto para que nosotros podamos vencer la tentación está en una vida de oración. Velad y orad para que no entréis en tentación. También el versículo 41 del capítulo 26, Jesús le dice eso a sus discípulos, ¿no? Entonces, este es el secreto para una vida de oración y una vida
espiritual victoriosa, que estemos velando y orando para que no caigamos en tentación y para que entendamos la voluntad que Dios tiene para nuestras vidas. Probablemente lo que nosotros estamos deseando para nuestras vidas es contrario a lo que Dios tiene planeado para nosotros, ¿no? Eso no significa que Dios nos vaya a dar algo que a nosotros vaya a ser dañino para nosotros, a lo mejor, y no sea lo que tú ahorita deseas o lo que tienes como máximo punto actualmente, pero sí puedes tener por seguro que Dios siempre va a buscar lo mejor para ti, que todas las veces que Dios te diga que no, también es porque Él quiere protegerte. Entonces, a lo mejor recibes el no de Dios y no lo entiendes y te afliges y te sientes que no vas a poder atravesar eso y que mejor vas a hacer tu voluntad que obedecerle a Dios porque es demasiado complicado enfrentar ese no. A lo mejor implica que hay situaciones en las que vas a tener que enfrentar, no sé, a tu familia, a tus amigos, otras cosas que te parezcan retantes y que tú sientas que no vas a poder con el peso de esa responsabilidad o de decir que no por seguir a Jesús. Sí puedes pedirle a Dios en oración que Él te dé entendimiento para que tú puedas ser fortalecido y aunque a lo mejor no tengas la respuesta a todas tus preguntas, y eso también es bueno a veces, es mejor que no tengas la respuesta a todas tus preguntas, sí tengas la fortaleza que necesitas para poder seguir adelante, para ser firme en la decisión que tienes que tomar. A veces nosotros creemos que oramos solamente para que nuestras peticiones sean conocidas delante del Padre y nos olvidamos que nuestra relación con Dios es bilateral, como se los mencionaba hace un momento, porque no solamente expresamos lo que experimentamos o hablamos de nuestras necesidades, nosotros también podemos hacer preguntas esperando la respuesta de Dios, no como solo esperando recibir, sino también buscando respuestas de Dios que nos den instrucciones, que nos den consejo, que nos den corrección. Una vida de oración significa una vida de intimidad, de comunión, pero sobre todo de depender continuamente de Dios. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar, orad sin cesar. Y esto significa que necesitamos tener una actitud de dependencia en el corazón permanentemente, orando en todo tiempo. Salmos 27:4. En Reina Valera, se los voy a leer, dice, una cosa he demandado de Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová e inquirir en su templo. Entonces, si tú le has pedido a Dios que se revele a ti, le has pedido a Dios que te dé sabiduría, le has pedido a Dios crecimiento, le has pedido que te use en el ministerio en el que quieres desarrollarte, que te use en tu escuela, pero no has tenido una vida de oración, tal vez ese ha sido el problema, que no has buscado realmente que Él te dé dirección, no has buscado realmente que Él se revele a tu vida, simplemente le has estado externando lo que necesitas y le has estado externando lo que crees mejor para ti, tus quejas, y está bien que las lleves delante de Él, pero también es importante que busques que Él te responda, que busques que Él te haga partícipe de este plan que Él tiene para ti. Entonces, una cosa que dice nuestro pastor, mi pastor local, también es eso, que nosotros vivimos una vida de oración buscando respuestas de Dios, no como, Señor, si quieres que haga esto, que la próxima persona que pase por aquí venga de rojo o algo así, alguna petición así en forma de señal, sino tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a confirmar lo que estamos pidiéndole en alguna cosa en la que podamos ser partícipes, ¿no? O sea, si Dios nos está pidiendo alguna instrucción de obediencia y nosotros tenemos que ser obedientes, podemos decirle, Señor, pues dame oportunidad de mostrar este fruto de carácter para poder entender, dame oportunidad de ver este fruto de carácter en la otra persona. Respuestas que Dios pueda darte como confirmaciones en las que tú puedas ser partícipes, ¿no? O sea, si estás orando por alcanzar a tu comunidad cercana, pues no estés nada más pidiéndole a Dios como, ay, Señor, por favor, alcánzalos, por favor, llévales el evangelio, por favor, sálvalos. O sea,
puedes hacerte partícipe de esa respuesta, ¿no? Señor, ¿de qué manera puedo aportar yo para que estas personas te conozcan? ¿De qué manera puedo aportar yo para que tu evangelio llegue a mi comunidad? ¿De qué manera qué estrategia puedo tener para que tu evangelio sea conocido en mi comunidad? Repartir volantes, predicar, no sé, alguna obra de teatro. Dios puede darte esa respuesta de forma que te va a contestar esta necesidad de que se alcance tu comunidad, pero también vas a ser parte de esa respuesta, ¿no? Entonces, justamente es esto. Busca que Dios te dé dirección en tu vida y también hazte partícipe de eso, no nada más estés esperando pues que te caiga la respuesta, ¿no? Por ejemplo, una cosa he demandado de Jehová, es lo que acabamos de leer, que esté yo en la casa de Jehová todos mis días para contemplar la hermosura de Jehová y inquirir en su templo. Una cosa he demandado de Jehová, que me dé dones, talentos y así, y estás solamente esperando a que te caiga esa bendición y algún día llegará a tu vida. No, tienes que buscar, como dice este versículo, ser parte de esto, obedecerle y someterte para que el plan de Dios pueda ser cumplido y tú veas la respuesta a tu oración. Entonces espero haber sido un poco clara y no haber dejado más dudas que respuestas. Pero si deseas tú conocer a Dios, si deseas escucharlo, búscale. No busques recetas perfectas. El mismo Espíritu es el que te va a dirigir. Hace un momento les comentaba, probablemente tú no sepas cómo leer la Biblia y estés buscando en oración que Dios te dé esa respuesta. Y fíjate lo que les mencionaba sobre mis amigas, ¿no? A ninguna de las tres, entre las tres nos aconsejamos para leer la Biblia, pero fue el Espíritu de Dios el que nos dirigió a darnos la estrategia y el libro de la Biblia que teníamos que leer. Entonces, de esa manera, si tú estás interesado en conocerle, en que Dios sane tu corazón, te haga entender el pecado, te haga entender por qué necesitas arrepentimiento, etcétera, etcétera, pídele que te dé dirección y Él te va a dar las estrategias, qué libro leer, de qué manera buscarlo, a qué persona pedir consejo. Pero búscalo, no te canses de buscarlo y de vivir una vida de oración. No te pierdas de todo lo que Dios tiene para darte en oración, en tu vida devocional, de la vida que Él tiene de plenitud para ti y lo que Él puede llenar en ti, lo que Él puede sanar en ti. No te pierdas de eso y no te canses de buscarlo. Y pues bueno, espero que este episodio haya sido de mucha bendición para sus vidas. Vamos a seguir un poco hablando en los siguientes episodios sobre un poco sobre la oración y de qué manera Dios habla a nuestras vidas, porque sé que hay muchas preguntas de pronto sobre eso, sobre todo cuando somos nuevos en fe, pero mientras tanto mantente consciente de que Dios escucha todo el tiempo. Donde quiera que tú estés puedes tener una relación con Él, aunque no estés de rodillas en tu oficina o en tu salón de clases o en el metro, puedes ir hablando con Él. En vez de hablar solo, habla con Dios. Yo sí hablo sola, amigos. Y este consejo me lo dio mi mamá hace un buen de tiempo. En vez de que estés hablando sola, mejor habla con Dios. Entonces, así, cuando tú estés en tu Ubermoto, cuando estés en el metro o donde quiera que tú estés, ve todo el tiempo poniéndote en las manos de Dios, hablándole a Dios, pidiéndole fortaleza. Y Él irá a lo largo de tus días hablándote, revelándose a ti, dándote confirmación, paz, tranquilidad y permitiéndote vivir, aunque sea en aspectos seculares, con toda tranquilidad y sabiduría. Entonces, pues bueno, amigos, les mando muchos abrazos y saludos. Muchas gracias por sintonizarnos una vez más y no se olviden de dejar su like aquí abajo y también de que estamos en distintas redes sociales, en Amazon, en Spotify, en YouTube y en Apple Podcasts. Entonces, pues nos vemos el siguiente video. Adiós, graciosos. Audio